aflicción. Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Oh, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Yeah. Y aunque tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno amor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo nuestro Dios el Padre
y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos a nuestra reunión y café. Estamos realmente muy contentos de poder estar nuevamente juntos para cantar, reflexionar en la palabra y mantener vivo el vínculo como comunidad de fe. Como ustedes saben, ya estamos varias semanas reflexionando y mirando de cerca cada una de las expresiones de lo que la palabra llama el fruto del Espíritu. Y las 3 semanas pasadas hemos visto amor, alegría y paz. Estas 3 primeras son como un tresillo, van unidas entre sí. En verdad, todo el fruto es una gran unidad que nos muestra la obra de Cristo en nosotros. Pero esos 3 primeros son un trío muy especial. Y si seguimos en la lista, vemos que las cosas se van poniendo más intensas. El fruto del Espíritu empieza a actuar en áreas de nuestra vida donde somos más sensibles y necesitados. Así que vamos a leer nuevamente el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 para recordar la lista completa del fruto del Espíritu y luego concentrarnos en la que nos toca el día de hoy. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia,
gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Bueno, tal como lo vemos, hacia aquí su aparición, la paciencia. Ahora, cuando uno escucha la palabra paciencia, vienen múltiples situaciones a la mente. En algunos casos, la falta de paciencia en cosas cotidianas, como esa espera por el delivery que nunca llega a la hora que debería llegar. O la paciencia que se necesita cuando tú sales a la calle y ves que la gente no se cuida, no se pone bien la máscara y te desesperas y da ganas de gritarles para que hagan algo. O la paciencia que se requiere con ciertas personas que te envían interminables mensajes por WhatsApp. Tic, tic, suena una y otra vez. Todas estas cosas son en verdad pequeñas situaciones, podríamos decir insignificantes, pero que ya de por sí nos van mostrando o empiezan a dejar ver un problema muy de fondo, y es nuestra falta de paciencia. Y cómo esta paciencia luego se vuelve tan necesaria en los temas que son realmente cruciales de nuestra vida. Y es que vivimos en un mundo acelerado, y lo queremos todo rápido y al instante. Pero conforme pasa la vida por delante nos damos cuenta que realmente la paciencia es clave para nosotros. Ahora, lo primero que queremos hacer es definir esta palabra paciencia, no tanto en relación a la idea común que se nos viene a la mente, sino en base al texto bíblico y la palabra que se usa en este pasaje en el original en griego. Bueno, la palabra en el original es la palabra macrotumía. Esta es una palabra griega que está compuesta de dos partes. La primera, macro. Macro es una palabra que sí viene fácil a nuestra mente porque sabemos que significa largo o grande y la usamos comúnmente en muchas cosas. Por ejemplo, macroeconomía, la economía de gran escala. Entonces, macro es una palabra que la entendemos. Y la segunda es timos, que significa pasión o ira. Es decir, desde el punto de vista etimológico en griego, es esperar un largo y suficiente tiempo antes de expresar ira. Esto obviamente implica el evitar el uso de la fuerza, que sería retribución, y también evitar el surgimiento de una ira, una pasión impropia, que sería una reacción personal. Ahora se da cuenta que el significado de esta palabra implica siempre el concepto, incluye siempre el concepto del tiempo asociado al temperamento. Tiempo y temperamento. Podríamos llamarle un temple largo. Es por eso que la paciencia no solo se debe aplicar a esas situaciones inmediatas o cortas donde uno tiene que respirar profundamente, ¿no? Para no reaccionar, estarían incluidas, pero es mucho más que eso. Estamos hablando de situaciones de largo aliento, donde en medio de las dificultades, pruebas y situaciones el temperamento se mantiene. Así que tiene que ver con fortaleza, grandeza de ánimo, paciencia sin límites. Por eso es que algunas versiones prefieren no usar la palabra paciencia, que les parece que queda corta. Algunos traductores usan, por ejemplo, la palabra tolerancia cuando traducen la Biblia, o incluso en algunas versiones antiguas aparece la palabra longanimidad. Ahora, longanimidad es una palabra muy larga, es una palabra no muy común. Cuando la escucho, lo primero que viene a mi mente, no sé ustedes, pero lo primero que viene a mi mente es el maestro Longaniza. Bueno, lo siento, pero eso es lo que yo pienso. Longanimidad, pienso en eso. Pero justamente esta palabra longanimidad significa largo ánimo, ¿no? Longa es largo, animidad viene de ánimo, largo ánimo. Y eso tiene una relación directa con el sentido de la palabra macrotumía en el griego. Ahora, en verdad no hay problema que usemos la palabra paciencia como tal, pero simplemente no tengamos una visión simplista de la paciencia solo como no reaccionar al instante cuando algo o alguien nos desespera. No lo dejemos en esa esfera. Esta paciencia que aquí se menciona como fruto del Espíritu Santo es mucho más profunda. Y justamente cuando nos damos cuenta de la dimensión de este aspecto del fruto del Espíritu en nuestras vidas, vamos despertando y tomando conciencia de lo esencial, de lo indispensable que es para nosotros. Porque, seamos honestos, la vida es complicada. Ya era complicada antes de la pandemia, ahora es más complicada. Y la idea de tener la capacidad de esperar, pero además esperar sin perder el temperamento, sin perder el gozo, sin perder la paz, incluso el amor. Todo lo que ya hemos visto antes como parte del fruto es clave para nosotros como seguidores de Jesús. Ahora, en este punto es importante recordar, como lo hemos hecho con todas las otras dimensiones del fruto del Espíritu, que el origen de la paciencia, en este caso, como lo fue en el caso del amor, en el caso de la alegría, en el caso de la paz, el origen de la paciencia es Dios mismo. Ahora, el problema con esto es que muchas personas
han desarrollado o internalizado en sus mentes la figura de un Dios airado, enojado, molesto con el ser humano, casi vengativo, listo a castigarnos de inmediato. Pero si vemos con honestidad el relato bíblico, la historia del ser humano y su relación con Dios el Creador, nos damos cuenta que estamos frente a un Dios que es extremadamente paciente, extremadamente paciente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, muy claramente retratado en el Salmo 103. Vamos un rato al Salmo 103. Ahí nos habla del carácter paciente de Dios. Salmo 103, vamos a ver versículos 8 al 13, que dice así. Salmo 103, 8 al 13 dice así. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Hermosa salmo donde nos muestra el carácter realmente paciente de Dios. Por esta semana he estado leyendo en las Escrituras el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas es uno de los profetas menores y es fascinante todo lo que allí se relata. Por un lado está la traición, la deslealtad del pueblo de Israel, que se va tras otros dioses, tras los Baales, se vuelve idólatra, abandona a Dios, a pesar que Dios lo había bendecido tanto, le había mostrado su bondad, su poder. Ellos son infieles y se van tras otros dioses. Pero junto con esa conducta desleal del pueblo de Israel, se contrasta el amor de Dios. El amor de Dios como un padre herido por la conducta de su hijo, pero que finalmente quiere salvarlo y rescatarlo de su mal camino. Y es esta paciencia maravillosa de Dios la que ofrece finalmente a su propio Hijo para salvarnos. Esta paciencia de Dios desarrolla una solución y es enviar a su propio Hijo. Y la venida de Jesús es la respuesta del amor del Padre y es también la revelación del carácter de Dios habitando entre nosotros. ¿Por qué? Porque en la vida de Jesús vemos justamente la expresión perfecta de esa paciencia de Dios hacia nosotros. Jesús perfecto viviendo entre imperfectos. Porque, ¿sabes? Muchas de nuestras impaciencias, de nuestros ataques de impaciencia en la vida diaria, están asociados a encuentros y situaciones con personas que no dan la expectativa, no cumplen la expectativa de lo que nosotros esperamos. Tal vez no cumplen la expectativa en actitudes, en conductas, en maneras de expresarse, hablar, relacionarse con los demás. Es decir, cuando nos relacionamos con otras personas no dan la talla, hablan, actúan de cierta manera que nosotros no perdemos la paciencia, no están a la altura de nuestras expectativas. Ahora piensa un instante, en el caso de Jesús, nadie cumplía la expectativa, nadie daba la talla. Era el perfecto en medio de los imperfectos, el santo en medio de los pecadores, el puro con los impuros. Y aún así, Él seguía pacientemente caminando entre nosotros, tocando a las personas, amándolas, esperando con paciencia que respondieran a su amor. Cuando está allí frente a Jerusalén y mira la ciudad, Jesús revela el corazón del Padre cuando dice ahí en Mateo 23:37, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Qué tremenda expresión del corazón, del carácter de Dios como un padre. Y luego en medio del sufrimiento más grande que alguien pudo experimentar, allí en la cruz, Jesús llega a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la paciencia de Dios que encontramos en las Escrituras, en Dios, en Cristo, nos anima y nos confronta a la vez. Nos anima porque nos damos cuenta que hemos sido y somos objeto de la extraordinaria paciencia y misericordia de Dios. Eso a mí me anima, no sé tú, pero cuando veo esto, veo cómo Dios me perdona, me ama a pesar de todo, cómo ha tenido paciencia y sigue teniendo paciencia conmigo, eso me llena de ánimo. Pero tomando eso como base, también nos confronta, porque ¿cómo podemos nosotros no ser pacientes con nuestro prójimo? ¿Cómo ser impacientes los unos con los otros cuando Dios ha sido tan paciente con nosotros? Mira lo que dice Efesios 4, versículo 2. Efesios 4, 2. Sean siempre humildes y amables,
Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Te das cuenta cómo el fruto del Espíritu se va mostrando como un todo bien coherente? Y aquí vemos la paciencia como una expresión práctica del amor. Ahora yo sé que esto es difícil cuando esas faltas nos lastiman, nos golpean, nos hieren, nos hacen daño. Obviamente es difícil, pero es el camino del Evangelio. Y mire este otro pasaje de la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses 3, 12 y 13 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Interesante que aquí usa la figura de la vestimenta. Como sabemos muy bien, la vestimenta es algo que nos ponemos encima cada día. No conozco a nadie que sale desnudo de su casa y a las 2 cuadras se da cuenta, uy, olvidé vestirme. No, eso no sucede. Y así como debemos vestirnos cada día para salir a hacer nuestras actividades, dice aquí la palabra que debemos vestirnos cada día de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia para poder vivir, afrontar cada uno de los días que nos tocan. Ahora, interesante que inmediatamente después regresa al tema de ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a los que nos ofendan. Porque la paciencia no es simplemente decirle al otro, mira, te aguanto porque no me queda otra. No, ya, ni modo. O te tolero pero no te paso. No. Aquí estamos hablando de perdonar, de que tu corazón se mantenga inalterado, amoroso, compasivo en el largo aliento. No al instante solamente, en el largo aliento. Ahora tú dirías, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, el pasaje lo responde claramente. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Recuerden lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recuerda la paciencia de Dios contigo. ¿Cómo no vas a tener paciencia con otras personas? Así que la primera dimensión que estamos viendo de la paciencia está en relación con la manera en que nos relacionamos con los demás. Tenemos que aprender a ser pacientes. Pero la paciencia cobra un lugar trascendente en la vida cuando se trata de ejercer esa paciencia en medio de los sufrimientos y dificultades que nos tocan a cada uno. Allí se complican las cosas. El corazón está comprometido, se amarga, las heridas se vuelven intensas, la desesperación llena la mente. Fácilmente salen palabras de nuestros labios que nos dejan sorprendidos a nosotros mismos. Santiago, el hermano menor de Jesús, en la carta que lleva su nombre, nos habla de esta paciencia usando exactamente la misma palabra griega de Gálatas 5:22. Dice lo siguiente, Santiago 5:10. Vamos a Santiago 5:10. Dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, como ustedes saben, los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos a quienes Dios llamaba para que llevaran un mensaje al pueblo, un mensaje de parte de Dios. Tú dirás, qué bonito, ser un heraldo de Dios, ser un mensajero de Dios, que Dios me dé su mensaje y yo tener que transmitirlo. Claro, muy bonito, pero el problema es que el mensaje que llevaban no siempre era un mensaje popular. Debían decirle al pueblo, por ejemplo, de sus malos caminos. A veces el profeta llevaba mensajes de destrucción como consecuencia justamente de las malas acciones del pueblo. Múltiples llamados al arrepentimiento, etc. Y la manera en que eran recibidos no siempre fue la mejor. Tenemos un ejemplo claro de eso en Jeremías. Jeremías, un profeta que durante 40 años estuvo hablando al pueblo y nadie le hizo caso. Sus amigos lo abandonan, lo meten a la cárcel, es tirado en una cisterna para que se muera de hambre. Le pasó de todo a Jeremías, lo pasó muy mal. Pero ¿qué hizo Jeremías? Pacientemente siguió hablando de parte de Dios, aunque nadie lo escuchara, aunque nadie le hiciera caso. Paciencia durante el sufrimiento. Otro ejemplo que pone luego Santiago es el de Job. Mira en Santiago 5:11. Mira lo que dice Santiago 5:11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Job es el paradigma de la paciencia. Sufrió como ninguno. Sufrió la muerte de sus hijos, sufrió pérdidas económicas, materiales, y luego sufrió él mismo en su cuerpo por la enfermedad.
Tal vez la reacción que mejor describe la paciencia de Job es cuando su esposa, que no tenía la misma paciencia, le dice en medio de todo ese sufrimiento que estaba viviendo Job y ella también, por supuesto, en medio de todo ese sufrimiento le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal frase, no? Ya Job, mira, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete de una vez. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Está en Job 2, versículo 10. Dice, hablas como una mujer necia, dijo Job. Y mira lo que dice ahora. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Sabes qué? La paciencia de Job no estaba basada únicamente en su gran fortaleza interior. Estaba basada en la convicción de saber que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Y que aunque él, Job, no podía entender todos los planes de Dios, podía saber que Dios cumpliría sus propósitos en él. Ahora, todos estamos sufriendo en esta temporada. Algunos sufren por oportunidades laborales perdidas, negocios que ven desaparecer o que están a punto de quebrar o dejar de existir. Otros sufren por la soledad y el distanciamiento de quienes más aman. Otros sufrimos por la muerte de familiares o personas que amamos. ¿Cómo podemos, en medio del sufrimiento, mantenernos pacientes, gozosos, esperanzados en los planes de Dios? ¿Cómo podemos lograrlo? Regresemos a Colosenses. Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 11. Colosenses 1:11. Dice así. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Que se fortalezcan, dice, con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Porque ya a estas alturas te darás cuenta que esta paciencia no se puede lograr de manera natural, es más bien sobrenatural. Todo en nosotros nos llama a la desesperación, a la queja, a la explosión, al cansancio, a la revancha, a la venganza. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que tenemos que recordar una y otra vez que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, el cual solo surge en tanto estamos sujetos a Cristo, cimentados a Cristo, arraigados a Cristo. Estamos sujetos a Él cada día de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, fortalezcanse con todo el glorioso poder de Dios, todo el glorioso poder de Dios. Piensa en esa imagen un instante. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en el glorioso poder de Dios? Detengámonos un instante. Piensa, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas esa frase, el glorioso poder de Dios? Piensa un instante. Piensas, por ejemplo, en Dios creando el universo con la palabra de su poder. Tal vez te viene a tu mente esa imagen de Dios abriendo el mar rojo para que pase el pueblo. Tal vez viene a tu mente uno de esos milagros maravillosos como Dios dando vista a los ciegos. Piensas en Dios levantando a Cristo mismo de la muerte. ¿Sabes? Ese es el poder de Dios que está disponible para que tú y yo tengamos toda la constancia, toda la paciencia que necesitamos. Y no olvides que la única manera de acceder a ese glorioso poder de Dios es mantenernos unidos a Cristo, unidos a su palabra, unidos a sus promesas, unidos a Cristo con la maravillosa certeza de su presencia fiel y constante en nuestras vidas. ¿Estás cansado en espera? ¿Estás cansado de sentir dolor? ¿Estás cansado en medio del sufrimiento? El Evangelio, como ya saben, y lo recordamos siempre en Icafé, no nos ofrece librarnos del sufrimiento, pero nos ofrece la posibilidad de poder, aún en medio del sufrimiento, descansar en Cristo, tomar de sus recursos, aprender esa paciencia que nos permite mantener el corazón intacto en el tiempo, a pesar de todo. Y quiero hablar un instante a quienes están siguiéndonos y están escuchando, tal vez por primera vez, este concepto de un Dios paciente y que nos da de esa paciencia. La paciencia viene de Dios, quien es paciente, y si tú quieres ser capaz de ver ese fruto en tu vida, debes ir primero a la fuente de la paciencia. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3:15. Dice, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. La paciencia de nuestro Señor es para que tú puedas hoy acercarte a Él,
para que puedas experimentar el perdón de tus pecados, para que puedas correr a los brazos del Padre que está esperando por ti, para que puedas disfrutar de su paciente y misericordioso amor, y que al experimentar este amor, tu vida pueda ahora llenarse de paciencia en tus relaciones con los demás en primer lugar, pero también en medio de las circunstancias que te toquen vivir o que ya estás viviendo. Entrégale tu vida a Dios. Dale un giro total a tu vida. Empieza a experimentar la vida que Cristo te ofrece. Tal vez tú ya estás caminando con Dios por un buen tiempo, pero te das cuenta que la paciencia no está brotando en tu vida. ¿Sabes? Es tiempo de regresar a la fuente, de reconectarte con el Padre, recordar nuevamente de su amor, de su paciencia contigo y de mantenerte conectado o reconectado a Dios de manera que el fruto sobrenatural de su Espíritu aparezca en tu vida. Deberemos ejercitarnos en eso, como en todo. Hay que ser pacientes con la paciencia. Es un proceso, pero el glorioso poder de Dios está de nuestro lado. Así que ánimo y esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos mirar tu palabra y encontrar allí, en primer lugar, tu amoroso carácter, paciente, lleno de misericordia, lento para la ira, Señor, grande en misericordia para con nosotros. Y eso nos llena de esperanza, Señor, nos llena de ánimo. Porque cuando vemos nuestras propias vidas, Señor, que hemos sido infieles, llenos de pecado, llenos de faltas, Señor, nos damos cuenta que tu paciencia es lo que nos ha rescatado. Esa paciencia ha permitido que ahora conozcamos de tu gracia, de tu salvación a través de Cristo, que vino también a morar entre nosotros y a salvarnos y a mostrarnos una vida diferente. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos que esa paciencia que nos ha reconectado contigo llene nuestros corazones, porque anhelamos ser como tú, Señor. Y queremos vivir en nuestras relaciones interpersonales actuando con paciencia. Señor, perdónanos cuando no lo hemos ejercitado. Y ayúdanos, Señor, no solamente en las relaciones con los demás, sino también a vivir esa paciencia, ese ánimo, Señor, en medio de cada circunstancia, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay sufrimiento. Solo tú sabes, Señor, lo que atravesamos cada uno, lo que pasamos cada uno, lo que sufrimos cada uno, pero solamente tú eres también que puede darnos ese glorioso poder para poder mantenernos en medio de cada prueba. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas, pero sabemos que tú tienes todo el poder, todos los recursos, y por eso acudimos a ti. Queremos estar conectados a ti, a la fuente de amor, de paz, gozo, alegría y ahora paciencia, Señor. Y que ese fruto fluya en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, porque tú eres la esperanza que nosotros tanto anhelamos y tanto necesitamos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque
porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande, digno de alabar. Tú eres más grande, digno de alabar. Muy bien, queremos saludar a todos los que están en primer lugar mirando esta reunión por primera vez, o son las primeras veces que están siguiéndonos en Mi Café Iglesia. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios y toda esta reunión sea de bendición para sus vidas. Si queremos conocer más de ustedes, ahí pueden usar cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, correo electrónico, para poder escribirnos. Preséntense, díganos su nombre, de dónde son, cómo conocieron de iCafé. Nos gustaría darle una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, poder estar en contacto. Así que no se queden allí en incógnito y permítanos conocer un poco más de ustedes. Tienen todos estos medios para poder hacerlo y nos encantaría tener un contacto más personal. Y recuerden también que a lo largo de la semana hay muchas oportunidades para estar conectados a través de los cursos bíblicos, Academia Bíblica. Tenemos varios cursos, tenemos también tiempos de oración y tenemos varias oportunidades. De paso, recuerden que si tienes motivos de oración, puedes compartirlos a través del enlace que va a aparecer allí y puedes escribir tus necesidades de oración. No lleves tus cargas solo. Recuerden que somos una familia. Necesitamos aprender a orar unos por otros. Así que escribe allí tus necesidades o de personas que están a tu alrededor y necesitan oración. Y también escribe allí los motivos de gratitud, porque Dios está haciendo cosas en tu vida y hay que siempre ser agradecidos en todo. Y como siempre vamos a terminar nuestra reunión y luego nos vamos a encontrar en el Zoom. La reunión de Zoom es para poder conversar, mirarnos ahí con las cámaras prendidas, poder conversar sobre lo que hemos hablado, de la paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la vida, de nuestras relaciones y también poder terminar orar juntos. Así que anímate a entrar al Zoom y tener un buen tiempo juntos. Va a aparecer ahí el enlace en el chat de YouTube. Que Dios les bendiga. Nos vemos. What will it look like? What will it be like when my world turns out like you planned? When will I get there? Feels like I'm nowhere. My dreams are like dust in my hands. But I know this is the waiting. I anxiously wait as I hold on to love that won't ever let go. And in these times when my patience is tested, won't you remind me that I'm not alone?
God, you'll make sense of it.